gobiernos suelen asumir la financiación y prestación de servicios sociales básicos. Dichos servicios son bienes públicos, por lo tanto, sus precios de mercado no reflejan por sí solos su valor intrínseco. Un ejemplo de ello es la educación básica, que no beneficia solo a quien la recibe, sino que repercute positivamente entre todos los miembros de la sociedad. Por otro lado, el financiamiento público permite al Estado asegurar el acceso equitativo a los servicios. En tal sentido, como el acceso a los servicios sociales básicos es un derecho fundamental contemplado en el Pacto Internacional, los gobiernos tienen la obligación de garantizarlos, quedando reflejado este compromiso adquirido en la Declaración del Milenio, efectuada en septiembre del año 2000. En los países pobres, durante las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las escuelas y los proveedores de servicios sanitarios privados coexistieron con un sector público en desarrollo. En los años 80 y especialmente en los 90, la prestación privada comenzó a aumentar rápidamente, mientras se producía la privatización de las empresas estatales de los sectores productivos. La experiencia de los países ricos indica cuál es la secuencia a seguir en materia de servicios. Una primera fase en la prestación de servicios es asumida totalmente por el Estado, seguida de las intervenciones y dirigidas, y a continuación el establecimiento de sociedades público-privadas para el establecimiento de diferentes mercados, dependiendo de la naturaleza de los servicios. Ahora bien, todo esto nos lleva a responder la siguiente interrogante: ¿pero por qué ha aumentado el suministro privado en los países pobres? Esto se debe a la falta de recursos por parte de los gobiernos, a la baja calidad del suministro y a las presiones para liberalizar la economía. En América Latina existen dos sectores para atender el servicio de salud, que son el sector privado, en este caso las clínicas, y el sector público, que son los hospitales. El crecimiento del sector privado se debió al desmejoramiento del sector público, ya que los gobiernos no invirtieron en los hospitales los recursos necesarios para mejorar sus equipos y el mantenimiento de su infraestructura, lo que ocasionó el declive de estas instituciones. El resultado de esto es que la población mayoritaria de bajos recursos no tuviera una buena calidad de asistencia médica. En el caso de las clínicas, a estas acudían personas con dinero o pólizas de seguro. Específicamente en Venezuela tenemos estas dos instituciones, públicas y privadas, teniendo ambas alta demanda, lo que quiere decir que son necesarias para ocuparse del problema de salud. En el sector público, el gobierno ha incorporado los CDI y los módulos de barrio adentro para atender enfermedades primarias y o discapacidad, con el objetivo de descongestionar los hospitales. El Estado, como órgano conductor de las políticas de salud, tiene que asumir con mayor esfuerzo la seguridad social de su población, dejando que las empresas privadas asistan a las personas que pueden financiar su atención médica. Los centros educativos privados absorben más del 14% del total de las matrículas de educación primaria. Solicitar a los hogares pobres que paguen por la escolarización pública y privada no conduce a alcanzar la educación primaria universal y, por tanto, es poco probable que contribuya a cumplir los objetivos del desarrollo del milenio. Muchos defensores de la educación privada aseguran que el desempeño de las escuelas privadas es superior al de las públicas, que las privadas son más responsables y contribuyen a que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas más sólidas y que tienen mayor sentido de propiedad. Pero también es cierto que los que opten por la educación privada tienen que pagar 10 veces más por la educación recibida y evidentemente las familias pobres o de escasos recursos no tienen acceso a ella. El principal argumento del apoyo gubernamental es que la educación privada cubre el exceso de demanda educativa, pero en la mayor parte de los casos la educación privada de pago no responde al exceso de demanda, sino a una demanda diferente. La educación en Venezuela está radicalmente diferenciada en cuanto al origen de los recursos que las instituciones privadas y los gobiernos manejan. En tal sentido, a diferencia de otros países en desarrollo, el gobierno venezolano no financia la educación privada, ya que las instituciones privadas manejan sus propios recursos y es una opción que favorece en gran medida a las familias con altos ingresos y hasta de clase media. En este sentido, el actual gobierno se ha preocupado por manejar mecanismos a través de las diferentes misiones para cubrir la gran demanda de educación que existe en la población menos favorecida, lo cual, de hecho, ha aumentado la matrícula a todos los niveles. Solamente el 5% de la población mundial es un aproximado de 300 millones de habitantes. Este recibe agua a través de las empresas privadas.
La mayor parte de las privatizaciones de los servicios de suministro de agua y saneamiento se han dado a través de la sociedad público-privado en áreas urbanas y casi todas han tenido lugar en los años 90 en países muy urbanizados. Uno de los principales argumentos a favor de la privatización señala que esta es generadora de nuevo capital, permitiendo que las sociedades pública-privadas movilicen recursos adicionales para servicios básicos. El hecho de que el sector privado sea reacio a financiar inversiones menos lucrativas en zonas rurales pobres perjudican a los usuarios, pero con frecuencia las sociedades pública-privadas actúan del mismo modo, incluso de forma más directa, con tarifas que gravan a las personas pobres de la forma desproporcionada. ¿Cómo podemos hacer que este servicio llegue a toda la población? Mi respuesta: con el trabajo mancomunado entre el Estado y la empresa privada, ya que el Estado ha demostrado que no es un buen administrador y este a su vez se encargaría de regular los precios de dicho servicio y hacer un estudio de la población donde se requiera del mismo. La empresa privada estaría a cargo de la ejecución y administración de los recursos como lo ha estado haciendo, para que los recaudos que sean utilizados en nuevos proyectos y se asegura el correcto uso de los fondos. Los programas gubernamentales han logrado mucho éxito en la prestación de servicios sociales básicos para todos los ciudadanos. Es por ello que la privatización no debe verse como algo fundamental, ya que las mismas fueron establecidas como un complemento de dichos servicios. La confianza en los servicios sociales, podemos decir que en cuanto a la salud en Venezuela ha existido una buena gestión de gobierno, ya que la misma ha invertido recursos en la creación de centros de salud, tales como los CDI, los centros de rehabilitación, Barrio Adentro 1 y 2, entre otros, que le permita al ciudadano de escasos recursos poder contar con este servicio. En cuanto a la educación, podemos observar la creación de distintas misiones educativas como lo son los Simoncitos, Sucre, Riva y las aldeas universitarias, las cuales han permitido que los ciudadanos de escasos recursos y que no están en condiciones de acceder a las instituciones privadas por sus costos elevados, puedan recibir en todos sus niveles, ya sea primaria, secundaria y universitaria. De las organizaciones no gubernamentales, ONG, es la vía intermedia entre la prestación pública y el mercado. Es el punto de partida para intensificar el papel de las organizaciones de la sociedad civil. En la prestación de estos servicios, la ONG colma las lagunas que deja el sistema público. En Venezuela existen muchas ONG. Para mencionar solamente una organización, UMA es una organización sin fines de lucro que se vale de sí misma para lograr que los niños de menos recursos puedan tener acceso a una mejor educación por un costo mucho menor que las escuelas privadas. En las metas del milenio, la ONU busca identificar los mejores métodos de financiación de los servicios. Aparte de la recaudación fiscal de los gobiernos, existen otra manera de lograr que las tarifas y precios de los servicios sean razonables y equitativos. Un estudio realizado por la ONU en 60 países muestra que entre los grupos de población más pobres registran gastos en atención médica muy importantes. La meta del milenio traza cómo podemos abordar los riesgos de privatización a futuro. El Banco Mundial cuenta con una iniciativa en este campo. En el año 1996 se crea el Foro Internacional de Regulación de los Servicios Públicos, como estructura general para iniciativas de estudio y establecimiento de redes de organismos reguladores de los servicios públicos. En todos los países se realizan visitas para tener mayor experiencia en el sector de la regulación privada y evitar los escollos del pasado.